Bienvenidos a Crímenes Reales en el Caribe. Hoy nos adentraremos en un caso escalofriante que sacudió un resort familiar en las Bahamas, donde una relación ilícita culminó en una tragedia devastadora. El 7 de abril de 2014 era una fresca noche tropical en las Bahamas cuando Isabel Morrison ingresó a la habitación de su suite en un resort familiar, donde disfrutaba de unas vacaciones junto a su esposo y su hijastra de 16 años. Lo que encontró allí fue una escena desgarradora. En medio de una habitación perfectamente ordenada, su esposo David Morrison yacía en el suelo. Isabel se acercó inicialmente con calma, pensando que David estaba ebrio, ya que el fuerte olor a alcohol llenaba el aire. Supuso que simplemente estaba durmiendo la borrachera. Sin embargo, al intentar moverlo hacia la cama, todo cambió. Lo primero que notó fue que su cuerpo estaba frío y rígido. Durante varios segundos, intentó desesperadamente despertarlo, llamándolo y zarandeándolo, pero no hubo respuesta. Finalmente, comprendió la verdad. Con manos temblorosas, tomó el teléfono de la habitación y llamó a la recepción para pedir ayuda. La recepcionista, como era de costumbre, contestó con amabilidad, pero al escuchar el tono alterado de Isabel, comprendió la gravedad del asunto. Inmediatamente notificó al cuerpo de paramédicos que estaba de guardia en el resort y contactó a las autoridades locales. Los primeros en llegar a la escena fueron los paramédicos Michael Brooks y su compañera Sarah Thompson, quienes encontraron a Isabel aún con el teléfono en las manos mientras miraba impactada el cuerpo de su esposo. Ambos paramédicos tenían más de 15 años de experiencia en su oficio, por lo que sin dudarlo intentaron salvar la vida de David, pero ya era demasiado tarde. A pesar de sus esfuerzos, David llevaba varias horas sin signos vitales. Al confirmar su muerte, Isabel soltó un desgarrador grito que alertó a todos en el resort. Los paramédicos y el personal del hotel se dispusieron a consolarla, y cuando pudo volver en sí, una duda llenó toda la habitación. ¿Dónde está Emma? Emma Morrison, de 16 años, es la hija del primer matrimonio de David Morrison. Hasta ahora, nadie sabía dónde se encontraba. David Morrison, un exitoso contratista de Michigan, había planeado unas vacaciones idílicas con su nueva esposa Isabel y su hija adolescente, Emma. Lo que comenzó como una escapada familiar prometedora, repleta de alegría y unión, rápidamente se convirtió en un escenario de traición y muerte. David Morrison tenía 45 años, conocido en su campo por su habilidad para gestionar proyectos complejos y por su atención al detalle. Tras la trágica muerte de su primera esposa, su vida dio un giro importante gracias a un seguro de vida que ella le había dejado. Este seguro no solo le proporcionó estabilidad financiera, sino que también le permitió mejorar significativamente su calidad de vida junto con su hija de 16 años, brindándoles una situación económica más cómoda. Poco después del fallecimiento de su primera esposa, David conoció a su segunda esposa, quien era considerablemente más joven que él. En busca de una nueva madre para su hija adolescente, David se casó con ella relativamente rápido. Esta nueva unión fue un intento de ofrecerle a su familia un hogar estable y una vida mejor. La relación con su hija de 16 años era cercana, y la nueva situación financiera les permitió disfrutar de experiencias y lujos que antes no estaban al alcance. El detective James Carter, del Cuerpo de Policía de las Bahamas, fue el primero en llegar a la escena. Aunque era un hecho desafortunado, notó que la habitación estaba en orden, sin signos de lucha. Las pertenencias de la familia seguían allí, y nada parecía fuera de lugar. El equipo del forense llegó pocos minutos después del detective Carter
y comenzó la investigación para determinar las causas de la muerte. Aunque para no alterar a los demás huéspedes del resort familiar, todo se manejó bajo la fachada de un ataque cardíaco. Al enterarse de que la hija de David, Emma, aún no había sido encontrada, solicitó el apoyo del personal del hotel y de algunos oficiales de policía para dar con su paradero. Luego de 30 minutos, los oficiales hallaron a la joven caminando por la playa. Al preguntarle dónde había estado las últimas horas, Emma respondió con timidez que solo había salido a dar un paseo. Cuando se le preguntó a qué hora había salido de la habitación, su respuesta fue evasiva, lo que alertó al detective sobre que algo no estaba bien con la joven. Emma Morrison tiene 16 años y es la hija de David Morrison. A pesar de su juventud, Emma posee una belleza que llama la atención de quienes la conocen. Sin embargo, hasta el momento no se le conocía ningún novio o pretendientes. Aquellos que están cerca de ella comentan que, en lugar de centrarse en las relaciones amorosas, Emma se ha dedicado a integrarse en su nueva familia, buscando activamente formar un hogar unido junto a su padre y su madrastra. Emma disfruta de actividades como el arte y la música, y pasa gran parte de su tiempo libre dedicándose a estas pasiones. A menudo se le puede encontrar en el estudio de arte o ensayando en su guitarra. A pesar de su carácter reservado, su dedicación a su familia y su habilidad para adaptarse a los cambios han sido notadas por quienes la rodean. Su enfoque en consolidar la nueva dinámica familiar y adaptarse a su madrastra refleja su deseo de estabilidad y armonía en su vida. Aunque se la percibe como una joven amable y considerada, su necesidad de construir una relación sólida con su madrastra y su adaptación a la nueva situación familiar podrían haber influido en su forma de interactuar en este caso. El detective Carter, guiado por su instinto, solicitó al personal del resort que entregara en custodia las cintas de seguridad desde la llegada de la familia Morrison al resort, así como el listado de los empleados que trabajaron ese día. Evitando un mayor escándalo, el gerente del resort accedió y entregó lo solicitado sin oponerse a las demandas del detective. Además, Carter pidió a la familia Morrison que lo acompañara a la estación de policía para tomar sus declaraciones. Una vez en la estación, Carter separó a Isabel y Emma, colocándolas en cuartos de interrogatorio distintos. Para ese momento, el informe del forense ya había llegado. El nivel de alcohol en la sangre de David Morrison no había sido la causa de su muerte. Un golpe con un objeto contundente en la base del cráneo había sido la verdadera causa. Para el detective Carter, todo estaba claro. David Morrison había sido asesinado. Isabel Morrison fue la primera en ser interrogada. Aunque intentó mantener una apariencia serena, los detectives pronto notaron un evidente nerviosismo en su comportamiento. A pesar de que Isabel sostenía que estaba desolada por la pérdida de su esposo, las inconsistencias en sus respuestas y su inquietud hicieron que los investigadores comenzaran a cuestionar su implicación. La sospecha de un motivo financiero surgió, ya que Isabel, como esposa y tutora legal de Emma, sería beneficiaria de la fortuna de David. No obstante, las preguntas sobre sus motivos no llevaron a respuestas definitivas. Isabel Morrison, de 23 años, es la segunda esposa de David Morrison. Originaria de Orlando, Florida, Isabel y David se casaron poco después de la trágica muerte de la primera esposa de David. Desde el inicio de su relación, David e Isabel compartieron una intensa química sexual. La pasión entre ellos fue evidente, y para David, Isabel representó un respiro y una recompensa después de los años de dedicación a su primera esposa durante su enfermedad. Isabel, con su juventud y vitalidad,
aportó una nueva energía a su vida. Isabel trabaja desde casa, vendiendo artículos a través de Internet, lo que le permite estar presente en el día a día de David y su hija Emma. La cercanía entre Isabel y Emma es tan natural que a menudo las personas las confunden con hermanas debido a sus similitudes en apariencia y estilo. La relación entre ambas ha sido clave para ayudar a la familia a adaptarse a la nueva dinámica y superar el duelo. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad y armonía, Isabel oculta un oscuro secreto. El siguiente interrogatorio fue con Emma Morrison. Aunque los detectives inicialmente habían notado huecos en su historia, no esperaban encontrar grandes revelaciones. Emma se mostró visiblemente nerviosa al ser cuestionada sobre una riña reportada por huéspedes y personal del hotel días antes del asesinato. Su comportamiento evasivo y ansioso llevó a los investigadores a profundizar en su implicación. A medida que los detectives presionaban a Emma, la conexión entre su comportamiento y el asesinato de su padre se hizo más clara. La clave del caso radicaba en entender por qué Emma habría asesinado a David. Luego de tomar las declaraciones iniciales, el detective Morrison y su equipo comenzaron a investigar las pistas que habían recogido durante esas primeras horas. Además, el equipo del alguacil entrevistó a más de 15 empleados que trabajaron ese día en el resort familiar y a algunos huéspedes que aún disfrutaban de sus vacaciones. Uno de los testimonios recogidos por los investigadores fue el de Sean Ford. Sean trabajaba como host en el restaurante principal del resort, donde se encargaba de atender a los huéspedes, tomar y servir pedidos de comida y bebida, y garantizar que los clientes disfrutaran de una experiencia agradable. También tenía la responsabilidad de coordinar con la cocina para asegurar la correcta preparación y entrega de los platos, gestionar reservas y atender cualquier necesidad especial de los visitantes. Además, Sean era conocido por su amabilidad y su habilidad para recordar los nombres y preferencias de los clientes habituales. Durante la entrevista, Sean comentó: "Cuando el señor David y su familia llegaron al resort, todos notamos lo unidos que parecían. Eran la típica familia que uno ve en vacaciones, sonrientes, relajados, siempre juntos. Se notaba que estaban disfrutando mucho del lugar. Pasaban los días entre la piscina y la playa, y en los restaurantes siempre compartían risas. Para nosotros, era una imagen hermosa. Parecían la clase de familia que te hace pensar en lo bueno de este trabajo, en cómo ayudamos a crear recuerdos felices para la gente". Sean continuó, su tono cambiando a uno de preocupación. "Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana. No sé qué pasó, pero esa armonía que traían se fue desvaneciendo. En los últimos días de su estancia, se les veía más distantes. Casi no hablaban entre ellos, y las sonrisas se habían ido. La situación se volvió extraña, porque uno no espera que algo así ocurra tan rápido, especialmente en un lugar donde las familias vienen a relajarse". El host del resort se detuvo un momento, pareciendo revivir el recuerdo. "Recuerdo especialmente esa noche. Yo estaba en mi turno cuando uno de mis compañeros me llamó porque habían encontrado al señor David tirado en la playa, completamente ebrio. Era algo que nunca habíamos visto antes, sobre todo porque este es un resort familiar, y los huéspedes no suelen tener ese tipo de comportamiento. Lo ayudamos a levantarse y lo llevamos hasta su habitación. No quiso hablar mucho, pero se notaba que algo le pesaba. Fue raro, porque hasta ese momento siempre había sido muy educado y tranquilo. Esa fue la última vez que lo vi". Los investigadores tomaron nota, comprendiendo que el cambio en la dinámica familiar
y el incidente en la playa podrían ser claves en el caso. Varios huéspedes del hotel reportaron haber sido testigos de una riña entre David, Isabel y Emma días antes de que David fuera encontrado muerto en su suite. El altercado se había hecho notorio y la tensión era palpable. Además, el personal del resort también notó un cambio en el comportamiento de la familia el día antes de descubrir el cadáver de David. La alegría y la cercanía que habían caracterizado los primeros días de las vacaciones dieron paso a una atmósfera de frialdad y desconfianza. Este cambio abrupto en la dinámica familiar y los informes de la confrontación son piezas clave en la investigación del caso, sugiriendo que el entorno idílico en el que David había esperado encontrar alivio y felicidad se había convertido en el escenario de una tragedia personal. La muerte de David, en esas circunstancias, plantea interrogantes sobre las verdaderas razones detrás de su asesinato y revela la profundidad de la traición que se había gestado en su propia familia. En ese momento, el equipo forense analizaba las cintas de seguridad de los 3 días previos al asesinato de David Morrison. La experta en evidencias, Sofía Bennett, revisó cuidadosamente las más de 2000 horas de grabación de las 25 cámaras de seguridad instaladas en el resort. Bennett logró crear un mapa detallado de las actividades de los Morrison desde su llegada al resort hasta el momento en que las autoridades llegaron a la escena. Su descubrimiento aportó una nueva y valiosa pista a la investigación del detective Carter. El video de vigilancia de la piscina mostraba a Isabel y Emma en un momento de intimidad prohibida, besándose apasionadamente durante la noche. Esta escena ofrecía una pista crucial sobre la compleja dinámica entre los 3 implicados. La revelación no solo confirmaba las sospechas sobre la relación secreta entre Isabel y Emma, sino que también proporcionaba un contexto emocional que ayudaba a entender el posible motivo detrás del asesinato de David. El descubrimiento de la grabación fue un avance significativo. La evidente conexión entre Isabel y Emma y el contexto emocional en el que se encontraba la familia aclaró aún más el motivo detrás del crimen. La tensión creada por la relación prohibida y la posible confrontación con David parecían ser elementos clave en la decisión de Isabel y Emma de asesinar a David. Con esta nueva evidencia, el siguiente paso era obtener la confesión de ambas. El equipo de detectives sabía que la confesión sería esencial para cerrar el caso y demostrar la culpabilidad de la joven. Armados con la evidencia de la cámara y un entendimiento más claro del motivo detrás del crimen, los investigadores estaban listos para confrontar a Emma Morrison y su madrastra, Isabel Morrison, con la verdad y asegurar que se hiciera justicia por la muerte de David Morrison. Los investigadores descubrieron que el motivo principal detrás del crimen era la complicada dinámica familiar que se había desarrollado. David había descubierto la relación íntima prohibida entre Emma e Isabel, lo que llevó a una confrontación. La tensión acumulada y el miedo a las consecuencias de ser descubiertas llevaron a Emma e Isabel a tomar la drástica decisión de asesinar al padre para mantener el secreto oculto. El móvil del asesinato se volvió crucial para la resolución del caso. La necesidad de entender el porqué detrás de la acción era fundamental para demostrar su culpabilidad. Los detectives sabían que descubrir el motivo exacto detrás de la decisión de ambas de asesinar a David sería clave para cerrar el caso y asegurar que se hiciera justicia. Emma Morrison e Isabel Morrison fueron llamadas de nuevo a interrogatorio. Esta vez, el detective Carter decidió apelar a su instinto y confrontar a quien creía era el eslabón más débil en esta relación.
Emma Morrison. A medida que los detectives presionaban a Emma, la conexión entre su comportamiento y el asesinato de su padre se hizo más clara. La clave del caso radicaba en entender por qué Emma habría asesinado a David. La confesión de Emma fue aún más reveladora de lo que los detectives esperaban. En una tensa y emocionalmente cargada entrevista, Emma, visiblemente abatida, comenzó a hablar sobre la relación secreta que mantenía con Isabel. Sí, tuve una relación amorosa con Isabel, admitió Emma, con lágrimas en los ojos. Llevábamos meses juntas y estaba profundamente enamorada de ella. Isabel me mostró una forma de amor y pasión que nunca había conocido. Ella fue mi guía en mi despertar sexual, y nuestra conexión era tan fuerte que sentía que nada podía separarnos. Emma continuó, el tono de su voz reflejando un dolor y una determinación profundos. Isabel también me amaba. No quería que nada ni nadie se interpusiera entre nosotras. Sabíamos que nuestra relación no era aceptada, pero lo que sentíamos era real y poderoso. Los detectives, impactados por la revelación, decidieron indagar más en el motivo detrás del asesinato de David. Al ser confrontada con la pregunta sobre el crimen, Emma hizo una confesión aún más inquietante. David no solo era mi padre, dijo Emma, con un temblor en la voz. Él también fue el responsable de la muerte de mi madre. Mi madre murió de cáncer, y siempre supe que la causa estaba relacionada con los materiales de construcción que David guardaba en casa. Esos materiales, que estaban contaminados, causaron el cáncer agresivo que la mató. Para mí, David era una figura que arruinó nuestras vidas, y su muerte parecía ser una forma de justicia. La confesión de Emma no solo aportó claridad sobre su motivación personal, sino que también reveló una historia de dolor y venganza que había estado oculta bajo la superficie. La conexión entre su relación con Isabel y su odio hacia David había llevado a un acto de violencia desgarrador. Con esta confesión, el caso parecía tener todos los elementos necesarios para cerrar el círculo. La combinación de la relación secreta, la venganza personal y el trágico contexto familiar proporcionaba una comprensión completa de los motivos detrás del asesinato. Los investigadores estaban ahora en una posición para llevar el caso a su conclusión final y hacer justicia por David Morrison. La noche del asesinato, Emma e Isabel tuvieron una discusión intensa que cambió el curso de sus vidas para siempre. Isabel, con un tono de seriedad y angustia, le dejó claro a Emma que lo que habían hecho no solo era moralmente incorrecto, sino también ilegal. Le explicó que, al haber sido descubiertas por David mientras sostenían relaciones sexuales en la suite del resort, por el bien de ambas, debían terminar su relación, y al regresar a casa, ella pediría el divorcio a David y se marcharía de la ciudad. Isabel concluyó su discurso diciendo que hablaría con David sobre sus planes y le pidió a Emma que la perdonara. Con un sentimiento de derrota y arrepentimiento, Isabel abandonó la habitación de la suite y se dirigió hacia la playa privada del resort, buscando alejarse de la situación. Emma, cegada por el dolor y la furia de la discusión, se sintió atrapada en una tormenta de emociones. Al escuchar los pasos de su padre, acompañado por el personal del hotel, su mente se nubló aún más. David había regresado a la suite completamente ebrio, y en su estado de indefensión se convirtió en un blanco fácil para Emma. En un momento de desesperación y furia, Emma tomó un elemento contundente que encontró en la suite, un pesado cenicero de metal que estaba sobre una mesa de la sala. Con un impulso violento, lo golpeó fuertemente en la cabeza de David. El impacto fue brutal, y David cayó al suelo, inconsciente y gravemente herido. Al darse cuenta de la gravedad,
de lo que había hecho, Emma se desmoronó. Con manos temblorosas, colocó el cenicero de metal nuevamente en su lugar, sobre la mesa, intentando borrar cualquier rastro de su acto violento. Salió de la habitación a través de la misma playa privada por la que Isabel se había ido, dejando atrás el caos y la tragedia que acababa de desatar. La playa, que había sido testigo de la tensión y la discordia entre Emma e Isabel, ahora se convertía en el escenario de un crimen que pondría a prueba la capacidad de los investigadores para resolver el misterio detrás de la muerte de David Morrison. Con la confesión de Emma, los investigadores se concentraron en determinar el grado de implicación de Isabel en la muerte de David. Al ser confrontada sobre su relación con Emma y los cargos de corrupción de menores, Isabel se derrumbó en llanto. Admitió que había tenido una relación con Emma, pero que al ser descubiertas por David unos días antes de su asesinato, había decidido poner fin a la aventura y regresar a su ciudad natal para tratar de rehacer su vida. Isabel, con el corazón pesado y la esperanza de redención, acordó colaborar con la justicia a cambio de una sentencia reducida. Los investigadores acordaron reducir su sentencia por corrupción de una menor a libertad condicional de 3 años si Isabel atestiguaba contra Emma en el juicio por asesinato en primer grado. Isabel aceptó el acuerdo, reconociendo la gravedad de sus actos y el daño causado. El 12 de julio de 2014 comenzó el juicio contra Emma Robinson. El experimentado abogado defensor, Richard Lawson, presentó un argumento convincente. Alegó que Emma había sido enteramente manipulada por Isabel, quien había utilizado su encanto y energía sexual para implementar un plan destinado a apoderarse de la fortuna de la familia Morrison. En su discurso de cierre, Lawson afirmó: Isabel Morrison, valiéndose de sus armas sexuales y de la inocencia de una menor, creó este macabro plan que culminó en este atroz crimen. La responsabilidad de Emma, aunque grave, debe ser vista a la luz de esta manipulación. Después de 4 días de juicio, el jurado halló a Emma Robinson culpable del asesinato de David Morrison. Las pruebas presentadas por los investigadores, el testimonio de Isabel y la confesión firmada por Emma fueron determinantes. En solo 2 horas, el jurado la declaró culpable de todos los cargos, imponiéndole una condena de 50 años de prisión. Por su parte, Isabel Morrison, gracias a su colaboración con la Fiscalía, recibió una condena de libertad condicional por 3 años. A pesar de la moral cuestionable de sus acciones, el juez que sentenció a Emma le otorgó a Isabel Morrison el derecho sobre los bienes y el dinero de David Morrison. Isabel, en un acto de genuino arrepentimiento, decidió donar el dinero a fundaciones dedicadas a la investigación contra el cáncer. Esta decisión no solo fue un intento de reparar el daño causado, sino también una forma de mostrar que, incluso después de cometer un acto horrible, es posible buscar redención y contribuir al bien común. Isabel esperó que esta acción pudiera servir como un pequeño consuelo, tanto para la memoria de David como para el legado de su primera esposa.